Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a nuestra segunda clase. La segunda clase que transmitió la televisión educativa le llaman sucesiones. En la televisión educativa directamente vieron lo que son las sucesiones cuadráticas, pero para entender mejor el tema de sucesiones vamos a explicar que hay varios tipos de sucesiones. Hay sucesiones geométricas, hay sucesiones aritméticas y hay sucesiones cuadráticas. Esta clase de sucesiones la vamos a partir en dos. Esta es la primera e inmediatamente después les subiré vía YouTube la segunda parte. Entonces la primera parte que voy a hacer es las sucesiones aritméticas y después las sucesiones cuadráticas. Las geométricas por el momento no las vamos a ver. Entonces nosotros tenemos los siguientes conceptos, objetivos para las sucesiones. Estos son los objetivos que vamos a tener para las sucesiones. Primero, si tenemos una ecuación, con esa ecuación vamos a calcular cualquier término y de esa forma vamos a obtener una sucesión. Y la segunda parte es, si tenemos una sucesión, vamos a encontrar su ecuación y con ella calcular cualquier término de esa sucesión. Entonces, como les decía, vamos a ver primero las sucesiones aritméticas. ¿Cómo se identifica una sucesión aritmética? Se identifica porque cada que va aumentando de un término a otro, va a ir aumentando el mismo valor. A ese valor se le llama constante. Aquí les pongo un ejemplo. La sucesión es 12, 26, 40, 54. Y así nos podemos ir hasta infinito. Pero nos damos cuenta que el requisito para esta sucesión es que vaya aumentando de 14 en 14. Esta sucesión nosotros la podemos también poner en forma de una tabla, en donde la primera columna son el número de términos y la segunda columna el valor. Entonces, para el primer término tenemos 12, para el segundo 26, el tercero 40 y el cuarto 54, que son los que tenemos aquí. Primer término, segundo término, tercero y cuarto. Aquí les pongo otro ejemplo para que quede muy bien entendido. La sucesión es menos 7, menos 1, 5 y 11. Observamos que cada término va aumentando en 6. Entonces aquí ya lo pongo en forma de tabla. El primer término vale menos 7, el segundo término menos 1, el tercero 5 y el cuarto término 11. Entonces vamos a la primera parte. Tenemos una ecuación, tenemos una fórmula y de esa fórmula tenemos que encontrar cualquier valor de la sucesión. Entonces nosotros tenemos esta fórmula, y igual a 3x más 5. Entonces tenemos que encontrar la sucesión. Esta es la fórmula, tenemos que encontrar la sucesión. Y va a ser el valor, o sea, lo que tenemos aquí. El 3 es el cambio entre cada término. Aquí entre cada término era el valor de 14, acá era el valor de 6. El que vamos a encontrar va a ser un valor que va a ir cambiando de término en término, de 3 en 3. Y el valor 5 le llamamos B. Este valor 5 siempre se va a localizar teniendo el primer término y restándole el valor del cambio. Entonces, más adelante lo vamos a entender perfectamente. Entonces, vamos a sacar el primer término de la sucesión. Ponemos la fórmula, y igual a 3x más 5, 3x más 5, pero en lugar de x puse el primer término, puse 1, y si hacemos la operación sería 3 por 1, 3, más 5, 8. Entonces el primer término de esta sucesión es 8. Para el segundo término volvemos a agarrar la ecuación, y igual a 3 por 2, ahora el 2 es por el ser el segundo término y más 5. Y el término nos da de 11. Observamos que aumentó 3. Este es el cambio. Esto es lo que va a ir aumentando. Para el tercer término, si le aumentamos a 11, 3, nos daría 14.
pero si empleamos la fórmula, daría exactamente lo mismo. Entonces, la sucesión que tenemos es 8, 11, 14, 17. Y nos piden encontrar, nos dicen, a ver ahora, con esa fórmula, encuentra cualquier término. Entonces, yo quiero obtener el término 54, que es un término ya muy grande. Entonces, vuelvo a aplicar mi fórmula. Y igual a 3x más 5. Pero en lugar de x, ¿ahora qué término puse? 54. Hago mi operación. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15 y una 16. 162 más 5 me da 167. De esta forma, con la fórmula encontramos cualquier término de la sucesión. Y vamos a la segunda parte. Ahora tenemos una sucesión y tenemos que encontrar su ecuación. La ecuación va a ser aritmética, porque también, ¿verdad? Tenemos ecuaciones de segundo grado, en este caso va a ser de primer grado. Entonces, el problema dice así: si tenemos la sucesión, encontrar la ecuación y el término 100. La sucesión que tenemos es 7, 12, 17, 22 y nos piden cuál sería el término que tendría aquí yo en el término 100. Entonces, para el primer término tengo 7, para el segundo 12, para el tercero 17, el cuarto 22. Aquí los veo, aquí los tenemos y me están pidiendo el término 100. Bueno, entonces voy a aplicar mi fórmula. Mi fórmula que tenía y igual a 3x más 5 es de esta fórmula, es de esta forma. Y igual a mx más b, donde y es el valor que voy a obtener aquí. M es el cambio que voy teniendo. ¿Qué cambio voy teniendo entre renglón y renglón? ¿Verdad? Entre término y término, perdón. Sería de 5. Entonces, este valor que es constante, que es de 5, es el valor de m para mi fórmula. Después nos dice que x va a ser el número de términos. Aquí tenemos el número de términos. 1, 2, 3, 4 y me van a pedir el término número 100. Por último, b, me dicen que es el primer término menos el cambio. Entonces, el primer término es 7 menos el cambio sería 2. Y aquí sería el término 0. Entonces, 2 sería el valor de b en mi fórmula. Entonces, ahora ya agrego mi fórmula como quedaría. Y igual al cambio, que son 5, x, que es el número de términos, más b que viene siendo 2. Y entonces vamos a comprobar que esta fórmula está bien para estos valores. Voy a empezar por el valor 2. Y igual a 5. En lugar de x pongo el número de término que es 2, más 2. Y esto me daría 12. 5 por 2, 10, más 2, 12, que sería este término. Y también podemos localizar este o este otro. Lo vamos a hacer para el término 4. Y igual a 5 por 4 más 2. Y tendríamos 22. Y igual a 5, el término 4, más 2, que es el valor de b, y me da 22. Pero el reto es encontrar el término 100. Entonces lo ponemos. Y igual a 5 por 100 más 2. Y el resultado del valor sería 500 más 2. El resultado es 502. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de tarea les voy a dejar lo siguiente. Quiero que de favor me hagan el siguiente ejercicio. Vamos a tener una sucesión aritmética que va a ser de 8, 17, 26, 35. Ustedes tienen que encontrar el término 125.
¿Estamos de acuerdo? Para encontrarlo, tienen que encontrar la fórmula. Y la siguiente tarea es, si ustedes tienen la fórmula y igual a 6x más 15, ¿verdad? Quiero que me encuentren cuáles son los términos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y por último el término número 85. Todo eso los voy a calificar. La siguiente sesión espero mandarles saludos personales porque he estado recibiendo correos de ustedes y algunas sugerencias, algunas formas de que ustedes tienen lo que estamos desarrollando. Es importante que ustedes participen y que cada video lo vayan ustedes comentando y me lo hagan llegar, ya que todo eso va a servir para el portafolio para ustedes de evaluación. Reciban un afectuoso saludo, saludos a los padres de familia. Como están en casa, me estoy presentando con ustedes también para que sus hijos, apoyados de padre, de madre, de sus hermanos, desarrollemos más esta tarea que es bonita. Hasta luego.